Como parte de la segunda clase, entraremos a analizar la reproducción social como una de las contradicciones cambiantes. Es precisamente una de las contradicciones que subyace en un ámbito que por lo menos los textos de Marx en sí mismo no los abarca o no los ahonda de forma sustancial. No obstante, la tradición marxista, sobre todo la tradición marxista en términos del análisis sociocultural, el análisis de las identidades, eh, lo ha abordado de forma consciente y ha identificado la reproducción social con la reproducción del capitalismo como una contradicción que a lo largo del tiempo y del espacio se va modificando. En este caso, Lefebvre, otro de los teóricos marxistas, eh, asemeja la reproducción social con la vida cotidiana. Es decir, vamos también a entender a la reproducción social como todo aquel campo de interacciones, de relaciones y de construcción de identidades que se gestan desde la individualidad en el colectivo y del colectivo a la individualidad. Es muy importante que no pierdan de vista esta doble relación. Recordar que el análisis, tanto empírico como teórico, lo individual y lo colectivo, siempre están vinculados en un proceso conjunto. Lo individualizado va a repercutir también en las relaciones sociales, es decir, en la colectividad, y todo aquello que se geste dentro de la colectividad también va a tener una implicación en los núcleos cada vez más reducidos hasta llegar a la individualidad. La reproducción social también, y esto siguiendo otras las tradiciones, por ejemplo, como todo el tema de la sociología de Pierre Bourdieu, establece precisamente a la reproducción social como una relación entre las fuerzas, como de fuerzas entre las clases dentro del sistema económico. Eh, Van a ser también, la reproducción social van a ser aquel conjunto de actividades, de acciones también públicas que van a moldear las capacidades de las personas para poder producir eh, y que también van a tener sus implicaciones en el conjunto relacional. Nótese que en el texto, a lo largo del texto de Harvey, Harvey empieza a vincular a la relación, a la reproducción social como una relación compleja. Esto quiere decir que está vinculada a aquellos elementos que el estructuralismo llama, para la redundancia, como estructuras. En este caso, el Estado, el capital, las relaciones del capital con los ámbitos muchísimo más circunscritos a lo microsocial, es decir, el hogar y las transformaciones que en este se gestan. Eh, es necesaria la reproducción social para la mano de obra. Esto es uno de los elementos fundamentales. Todas aquellas construcciones, formaciones y réplicas que se gestan dentro de la sociedad tienen bastante que ver con la forma en la cual el capital busca generar condiciones formativas de generación de habilidades para, obviamente, buscar mayores réditos y buscar mayores tasas de reproducción del capital. En ese sentido, las grandes discusiones que se gestan es, ¿necesitamos o no necesitamos una sociedad más educada? ¿Necesitamos o no necesitamos una sociedad alfabetizada con ciertas características y con ciertas condiciones formativas? Bueno, las grandes discusiones que se han gestado dentro de la lógica del capital y que a mi criterio Harvey lo pasa por alto, es que se ha comportado de forma diferenciada a lo largo y ancho eh, del planeta. Esto quiere decir que no precisamente en todos los lugares se necesitan o el capital requiere una reproducción social altamente cualificada o especializada, sino por el contrario, lo que requiere son especialidades bastante técnicas, bastante básicas y sencillas en términos de la producción. Y por otro lado, necesita también un corpus bastante robusto de condiciones que permitan mayor crecimiento en la educación pública, mayor formación en ciertas áreas de la educación. Eh,
Y acá tenemos todo este conjunto de lo que hoy conocemos como las habilidades blandas, que sin lugar a dudas se transforman en una serie de condiciones necesarias para el relacionamiento humano, parten de una lógica en la cual tienen que ver bastante con las condiciones de desarrollo, eh, de capacidades para generar mayor eficiencia, mayor eficacia y como comúnmente se conoce, un ambiente laboral sano. Esos son elementos, entrecomillado, claro está, que de una u otra manera el capital ha generado a lo largo y ancho de la historia para generar mayores réditos. De ahí nace claramente intervenciones estatales en busca de estos elementos, por ejemplo, todo el desarrollo formativo de la Costa Rica de los años 60, 70, donde la política pública en educación claramente está orientada en generar condiciones mínimas de cualificación de la mano de obra, ya no para el elemento de la agricultura meramente, sino también para la entrada en vigencia de un nuevo modelo de producción, en este caso dinámicas de industrialización, dinámicas ya de trabajo en los servicios dentro del aparato estatal. Nótese también que conforme el capital se mueve de uno a otro lugar, claro está, que también se mueve así en términos generales la política pública. De ahí que la función del Estado en la reproducción social es medular, precisamente porque desde la individualidad tenemos dinámicas de relación con los hogares, con la formación social, eh, y a su vez este dentro del campo estatal y dentro del campo de los mercados. Esos elementos no son menores. De bastante de esta gran discusión nace lo que hoy conocemos como el capital humano, una teoría que de una u otra manera vincula y transfiere a las personas, a la individualidad, condiciones propias de capital, es decir, condiciones propias de generación de valor, ya de por sí dadas por la misma naturaleza del trabajo. La única manera de generar valor y quienes únicamente generan valor al final del día son las personas a través de la construcción de las mercancías, es decir, las personas trabajadoras. Esta es la única forma en la cual generamos valor. Este valor que se agrega a la dinámica del capital humano tiene que ver con toda esa generación de condiciones de estas nuevas tesis vigentes. Eh, en la cual se busca una cualificación diferenciada y un entrenamiento diferenciado de la mano de obra. Eh, Esto claramente encubre la relación entre el capital y el trabajo, es decir, la contradicción fundamental del capitalismo, en la cual el trabajo se ve subyugado a una forma más de generación de capital, bajo esquemas sobre los cuales la reproducción social se da en términos de competitividad, en términos de relaciones afables, en términos de relaciones condicionadas también. Eh, y donde el uso de las políticas institucionales como la educación generan mecanismos de desarrollo de capacidades para la reproducción social misma del capital. Eh, en términos muy generales, Harvey menciona que el capital, el Estado capitalista, ha mostrado últimamente un profundo interés por aspectos de la reproducción social que afectan las cualidades competitivas de la fuerza de trabajo. Y es precisamente este elemento, esto es texto propiamente de Harvey, es este elemento el que les menciono como parte de esta unidad contradictoria que es la reproducción social y la reproducción del capital. Y es una unidad contradictoria precisamente porque la reproducción social se ve impregnada de condiciones propias devenidas de las dinámicas de producción y es cambiante porque esta reproducción social ha ido modificándose a lo largo del tiempo dentro del mismo capitalismo. Es decir, no es la misma reproducción social que tuvimos, por ejemplo, en la Costa Rica de los años 40, en la Costa Rica de los años 30, a la Costa Rica de los años 60, 70, 80 o la que tenemos hoy en día. Y aplica fundamentalmente para el mundo en su generalidad. No es la misma reproducción social que se requería en los Estados Unidos de inicios de los años, de inicios del siglo XX a la que tuvo Estados Unidos a finales de dicho siglo. Digo, la reproducción social también avanza en la forma en la cual, por ejemplo, la reproducción biológica se da para generar condiciones
de cotidianidad dentro del capital, es decir, la reproducción biológica, la reproducción social y la reproducción de capital en el capitalismo, punto claro y subrayado, se comporta de forma tal que su funcionalidad sea la reproducción propiamente de ese capital. Esto tiene que ver también en cómo se lleva de una u otra manera a los hogares y a las entidades comunales. Y se distribuye esta reproducción social, ya se los mencionaba al inicio de este video, se distribuye de forma diferenciada y desigual. Eh, no es lo mismo grupos poblacionales que están en la proletarización parcial a grupos poblacionales proletarizados ya de previo, o grupos en los cuales su servicio es un servicio liberal para el Estado, un servicio liberal desde la individualidad, o lo que tenemos hoy en día, las dinámicas de reproducción social en aquellos círculos y en aquellos sectores de la población que están generando los llamados emprendimientos o economías individualizadas, en la cual ya de previo se transforma la dinámica de reproducción social, no solamente vinculando muchos de esos emprendimientos al espacio del hogar, que ya de por sí genera dentro de los hogares formas diferenciadas de reproducción social a lo que era, por ejemplo, eh, trabajadores que tenían que desplazarse, familias que tenían que buscar otras dinámicas dentro del hogar para poder generar condiciones óptimas dentro del hogar. Por eso es que dentro del análisis de la reproducción social, los hogares no son entidades aisladas, sino que están inmersas propiamente en esas interacciones y relaciones sociales que se presentan en determinados lugares y que se presentan también de forma diferenciadas. Y es que precisamente es en los hogares donde existen muchos intercambios que no están monetarizados eh, y que son dispersos. Esto también ayuda a reconfigurar dinámicas dentro de los territorios. Recordemos que los hogares están vinculados a espacios comunales y estos a espacios territoriales. Claramente, estas lógicas presentan formas de relacionamiento. Estos elementos también tienen, y si lo vinculamos desde lo territorial o desde lo comunal, tienen también un elemento fundamental eh, vinculado a, número uno, las dinámicas de consumo, dos, la forma individualizada que se genera en cada uno de los espacios, y luego las formas de identificación, las identidades que se gestan y la cultura que se reproduce. Asistimos a un momento histórico donde la cultura, en su generalidad, se consume de forma básica, se consume de forma ligera, donde las dinámicas de consumo están signadas por relaciones altamente fragmentadas, diferenciadas y separadas de los grupos humanos. Tenemos sociedades cada vez más encerradas. Circunscritas al ámbito de los hogares, es decir, sin capacidad de relacionamiento. Y recordemos que las capacidades de relacionamiento, tal cual lo determinaba Marx, lo determinaba también el interaccionismo simbólico, son formas en las cuales las sociedades también encuentran puntos de coincidencia. Es decir, muchas de las luchas comunales en los barrios, en los pueblos, en tomas de tierra y demás, pasan precisamente por la forma en la cual se identifican las personas en el ámbito de lo local. Eso tiene que ver también fundamentalmente con la dinámica política, las mismas políticas públicas, las mismas estructuras que el Estado emana, lineamientos, normativas, todo el cuerpo jurídico, todo el cuerpo ideológico, todo el cuerpo educativo, tiende a y es un catalizador de las relaciones humanas. Por eso es que la reproducción social en el capitalismo es central, porque de una u otra manera, sociedades cada vez más fragmentadas son sociedades con dinámicas de comunicación cada vez más segmentadas, sin capacidad de generar debate, intercambio y deliberación. Elemento central que, por ejemplo, en el caso de la teoría habermasiana de la comunicación y la deliberación para la democracia es medular. Sociedades cada vez más formadas, más informadas, son sociedades que tienden a generar mayores
presiones públicas para el avance de los derechos, para el avance de luchas sociales y de conquistas. Justamente esos son los elementos centrales que políticas públicas o acciones institucionales o gubernamentales o posicionamientos de este tipo, por ejemplo, el caso de la ley antihuelgas o en caso también de jornadas laborales extenuantes, lo que limita son potencialidades de la misma reproducción social para la sociedad. Estos son elementos centrales en términos de la reproducción social y que, como ven, no solamente vincula el elemento de la producción, eh, de la producción, de la privatización o de la mercantilización, sino también dinámicas que van mucho más allá y que tienen que ver con el elemento de la transformación cultural. Estos elementos, dice Harvey, no se pueden desvincular del territorio, pues se presentan claramente formas diferenciadas. Muchas de las dinámicas de reproducción social están ligadas también a las dinámicas de reproducción social geográficas, es decir, que se localizan, que se pueden ubicar. Otras, por el contrario, son dinámicas expansivas. Las redes sociales, de una u otra manera, potencian a reproducción social cada vez más limitada y más segmentada, contraintuitivamente a lo que se piensa. Digo, tenemos sociedades cada vez más vinculadas a redes sociales, pero cada vez más segmentadas en la información que consumen. Eso es bastante la tesis de la comunicación de redes sociales que, por ejemplo, Manuel Castells posiciona en términos del poder y del uso del poder en espacios de las redes sociales. Se consumen bajo algoritmos que segmentan a la población y algoritmos que al segmentar a la población limitan potencialidades para encontrar puntos de acuerdo. Por eso es que la reproducción social no tiene únicamente que ver con la cualificación dentro del trabajo, sino también con la organización de los hábitos de consumo. Para Cax, la reproducción social de la fuerza de trabajo exige toda una variedad de formas y de prácticas culturales que son también geográfica e históricamente específicas. Eh, Esto obviamente involucra el conocimiento, el aprendizaje y las concepciones mentales del mundo. De aquí, en términos de la reproducción social, es lo realmente importante de entender que también las políticas públicas generan procesos de comportamiento que a su vez tienen procesos de identificación y construcción cultural en términos de la reproducción social.